Estamos en comunicación con don Álvaro Almenar Picario, canónigo de la Catedral de Valencia y celador del Santo Cáliz. Buenas tardes, padre, ¿cómo le va? Muy buenas, un saludo cordial, contentos de acompañaros en esta entrevista. Pero la verdad que un placer tenerlo con nosotros. Así que bueno, vamos a ir conociendo un poquito, si me permite, un poco su historia, su vocación, para saber con quién estamos hablando. Cuénteme un poco Perfecto. cómo fue el inicio, cómo fue su vocación al sacerdocio. Pues la verdad es que yo creo que soy un milagro del Señor, porque yo lo que quería ser era bombero o policía, y de repente el Señor me marcó otros caminos. Otros Yo incendios, ¿no? yo empecé a estudiar Derecho Civil, y en ese momento de juventud, de anhelos políticos, de un poco de fiesta, de diversión, de aires de libertad, pues también me fui al servicio militar. En aquel entonces en España era obligatorio hacer el servicio militar, y en ese contexto experimenté un vacío existencial que solamente lo podía llenar Dios. Y es verdad que yo siempre he tenido una vocación muy humana de entrega, ¿no? Pero Ujú. el paso siguiente fue el conocer a Jesucristo y pues cambiar esa dimensión que también la tiene, ¿no? A través del sacerdocio, lo Claro. humano, pero entregar mi vida a Jesucristo en el ministerio sacerdotal. ¿Y cómo fue eso? Porque sé que fue en el año 95 donde usted ingresó al seminario, un joven con una vida normal como cualquier otro joven. ¿Cómo fue ese cambio abrupto de esa entrega? Bueno, yo la viví con mucha naturalidad. Sí que es verdad que en ese contexto, cuando acabé el servicio militar, pues en mi casa, sobre todo mis padres, estaban un poco pendientes de qué iba a hacer con mi Ujú. vida. Y un día lo senté, y también fue una cosa muy ingenua y a lo mejor muy lanzada. Les dije que sentía la vocación y a través de un amigo sacerdote me presentaron al rector del seminario, y él me dijo pues que adelante, que me admitía en el seminario, que aparte lo que está claro es que un chico que no tiene vocación no aguanta la vida del seminario, Tal ni cual. aguanta ese proceso de discernimiento. Entonces yo cada vez que estaba en el seminario lo que iba experimentando, a pesar de mis pecados, que los tengo, ¿no? Y de mis crisis que las he pasado, pero veía que el Señor me concedía que podía ser feliz y que era feliz en ese proceso de formación y en esa llamada al ministerio sacerdotal. Es verdad que suponía por renunciar a formar una familia, a casarme, a conocer a una chica, pero también el Señor lo suple de otra manera, ¿no? Porque al final los sacerdotes que vivimos el celibato no es que estemos castrados ni que nos pongan una losa, sino que por amor a Jesucristo y a la Iglesia, pues decidimos este estilo de vida. Y ese amor y ese apagar otros incendios, ¿no? Y esa vida también humana vivida desde el sacerdocio tiene todo un camino, un íter que va desarrollándose hasta que llega a la catedral. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, la verdad es que como cualquier sacerdote, yo voy a cumplir, si Dios quiere, este año los 25 años de Claro. sacerdote, ya 25, las bodas de plata sacerdotales. Yo empecé el ministerio sacerdotal en unos pueblecitos pequeños de la provincia de Valencia, en la zona de Requena, donde hay un buen vino y muy buena Sí, sí. gente. Y Pero buenas era paellas. párroco de 5 aldeitas muy pequeñitas. Sí que es verdad que vivía en Requena, que ya es una gran población, estaba acompañado por otros sacerdotes, pero mi atención era más en las aldeas de Requena. De allí pasé a otra zona también muy bonita de Valencia, cerca de Gandía y de Játiva, en la Val d'Albaida, 3 pueblos un poco más grandes. Y luego mi vida sacerdotal cambió por completamente de rumbo, porque fui secretario particular de 2 arzobispos de Valencia, Ujú, tanto de don Carlos Osoro ujú. como de don Antonio Cañizares. Estuve un tiempo alejado de lo que es la vida parroquial para hacer ese servicio en la iglesia como secretario particular de los arzobispos. También fue una experiencia preciosa de poder acompañar a los pastores tan de cerca, ¿no? Fue como un regalo del Señor, pero sí que es verdad que se notaba mucho que me hacía falta la vida parroquial, que es preciosa, ¿no? El contacto con Ujú. los feligreses y todo lo que se puede vivir en una parroquia. Después de un tiempo, ya don Antonio me dijo que la vida de secretario era muy dura sacerdotalmente, me mandó de párroco a una parroquia más grande de Valencia, y a los 2 años, cuando ya estaba enamorado de la parroquia, me hacen vicerrector de la Basílica de la Uf, Virgen, que es el santuario donde está la patrona de Valencia, sí. y don Carlos Osoro, antes de marchar, dejó Valencia para irse a Madrid. En el año 2014 me nombró canónigo de la Catedral de Valencia. Así que mira que en estos 25 años he tenido un recorrido de todo, desde lo rural y pequeñito a grandes parroquias, vida en la curia y también en la catedral y en la Basílica de la Virgen.
impresionante. Y si alguno no conoce dónde está la Basílica de la Virgen, está todo como en un mismo circuito: la catedral, la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Sí, en el corazón de Valencia tenemos el Exactamente. Santuario de la Virgen, que como bien nos dijo nuestro arzobispo en la visita pastoral, es como el centro espiritual de toda la diócesis, ¿no? Pues sabes, tú lo sabes, que mucha gente que Sí. viene a Valencia no puede irse sin pasar a saludar a la Virgen, Ah, aunque decirle hola y adiós, o aquí estoy contento, o estoy triste, pero es muy típico hacer la visita a nuestra querida patrona. a la Mareta. Y esa mirada que tiene la Mareta, esa imagen maravillosa que mira hacia abajo, ¿no? Sus hijos. Con la cabeza inclinada, exacto. Exactamente, Que en exactamente. valenciano le decimos la jorobadita, la Sí, sí, la cheperudeta. Cerberudeta. Y es hermoso recorrer ese camino, visitar a la Virgen y después poder ir a la catedral y encontrarse con... Bueno, antes de llegar a la reliquia que ya vamos a hablar, me gustaría saber, porque hay mucha gente que me dice, ¿qué es ser canónigo? ¿Qué significa ser canónigo? A ver, los canónigos somos los sacerdotes que estamos destinados en la catedral a cuidar el culto de la catedral y las diferentes misiones que puede haber dentro de la catedral. Tú te imaginas una parroquia, pues hay muchas funciones, pues imagínate lo que es la Catedral de Valencia. Sí Tal que es cual. verdad que una catedral no tiene así vida parroquial de feligresía, porque la catedral es como la parroquia de todos los valencianos, ¿no? De toda la diócesis Sí, de sí. Valencia. Es la sede del arzobispo, es donde también se hacen las grandes celebraciones diocesanas y las grandes festividades de la diócesis. Pero aparte de eso, la catedral tiene una vida cultural preciosa, y aparte sabes que Valencia es un lugar muy turístico, para muchos turistas y peregrinos es lugar de referencia. Mucha gente, cuando vas a un sitio que no conoces, pues por internet, donde pones horarios de misas, y mucha gente viene a la catedral para participar de la Santa Misa. Ah, Aparte de eso, la catedral es un libro abierto, ¿no? De cultura, de arte, con el museo y con todo su patrimonio, como cualquier catedral del mundo, de Europa. Pues son desde el siglo XIII que tenemos la Catedral de Valencia, ¿no? ujú, Y por lo tanto tiene un patrimonio que hay que cuidar. Entonces, en la catedral, los canónigos, ahora somos unos 25, ujú. nuestra función propia es la de rezar todos los días el oficio coral, donde rezamos a las 9:30 laudes con la Santa Misa y con hora intermedia. Es lo Maravilloso. que es el coro, lo que se dice el oficio del coro. Esa es la obligación que tenemos todos los canónigos. Y luego hay algunos que tienen dedicación exclusiva a la catedral, porque hay que dedicar mucho tiempo, pero otros tenemos otros cargos, como yo, por ejemplo, que soy vicerrector de la Basílica de la Virgen. Exactamente. Y guarda algo que es para todos los católicos y todos los cristianos, creo yo, la reliquia más importante, que tiene que ver con la Eucaristía, con esa instauración de la Eucaristía, de esa última cena, el Santo Grial, ¿no? Pues fíjate, ¿Cómo es el camino del Santo Grial para llegar a Valencia? pues a ver, también tiene para hacer una película porque es Claro que apasionante. sí, claro que sí. Hablar del Santo Cáliz, como tú decías, es hablar, bueno, decimos Santo Cáliz, Santo Grial, es lo mismo. Ujú. Internacionalmente yo creo que es más conocido como Santo Grial, pero aquí en Valencia siempre hemos hablado del Santo Cáliz. Es hablar de la copa que tuvo el Señor en sus manos en la última cena con los apóstoles. Es lo que celebramos el Jueves Santo, ¿no? Ujú. Jesucristo tenía mucho interés de juntarse con los apóstoles para celebrar esa cena. Había un ambiente de tensión y de persecución, ¿no? Muchos apóstoles y discípulos tenían miedo porque la amenaza ya era evidente. Y en ese contexto de despedida, Jesucristo quiso juntarse para celebrar esta última cena. Sabemos también y tenemos la hipótesis de que sería en casa de San Marcos, porque Jesucristo no tuvo casa, ¿no? Tal Él era cual. un itinerante, un misionero que iba de un lugar para otro, pero no tenemos ninguna referencia que tuviera su casa propia, sino que donde iba le dejaban las cosas. Y porque el Evangelio de San Marcos es el que más datos nos da, parece ser que sería en casa de San Marcos. Y seguro que esa casa que le dejó al Señor la habitación para celebrar esa última cena, le brindaría toda la vajilla y seguro que tendría una copa judía de bendición. Los judíos Por celebran supuesto. la Pascua, ¿no? El paso del Señor, que es un ritual precioso, el seder, ¿no? Se Ujú. sacrificaba el cordero pascual, se comían las hierbas, el panácimo, las hierbas amargas, y había varias bendiciones, ¿no? Por eso todos los judíos tenían una copa de bendición que se pasaba de padres a hijos. En ese contexto de cena solemne y ritual, Jesucristo inauguraría un nuevo rito. Yo no sé qué cara pondrían los apóstoles, ¿no? Igual no se enterarían mucho, ¿no? Sí, Pero les sí. quedó marcado eso. Hacer esto en memoria mía. Jesús cogiendo el pan dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, y cogiendo el vino dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre, ¿no? Primero lo celebró ritualmente con los apóstoles,
y luego fue el prendimiento, ¿no? La pasión y la muerte. Por eso hay una gran unidad entre lo que significa la Eucaristía, ¿no? Porque actualiza la pasión, muerte y resurrección del Señor. Yo te pregunto, si tú hubieras estado en esa cena, ¿no hubieras escogido algún recuerdo? Seguro, seguro. A mí no. Y sobre todo el cáliz, porque ya Obvio. en tiempos de Jesús esa copa sería una joyita, algo precioso, ¿eh? Tenemos el dato ya científico y claro, no tenemos, si estuviéramos ahora no seríamos una foto, ¿no? Con el Señor, con San Pedro y con todos. Sí, sí. No tenemos ningún documento que nos diga, esta es la copa que estuvo allí, pero sí que tenemos la certeza, el cáliz habla por sí mismo. Tenemos la certeza científica que nadie ha rebatido, que el cáliz que tenemos en Valencia es una copa judía de bendición auténtica, de piedra, de ágata, pulida finamente. Tenemos también las investigaciones de cómo se hacía el proceso. Si el milagro es que la tengamos, porque tiene 3 milímetros de espesor. Es una copa. ¿Por qué tenía que ser de piedra? Porque los judíos son muy escrupulosos en las purificaciones, claro. ¿no? Sí, claro. No por higiene, que también, sino por ritual de lo que significa, ¿no? No podía ser de barro, no podía ser de madera, no podía ser tampoco ni de oro, ni de plata, de metal, porque los judíos sospechaban, ¿y este metal de dónde viene? ¿Vendrá de alguna espada? ¿Vendrá de alguna moneda? Pues si caía en la impureza. Sabemos que el cristal, a partir del siglo I después de Cristo, ya empieza a trabajarse con mucha más facilidad, ¿no? Por lo tanto, se cogía el trozo de piedra, de ágata, se vaciaba manualmente, se iba cincelando y luego se pulían y se escaldaban en caramelo, en miel, ¿no? Y da así esta copa. Entonces, seguro que en esa cena ritual alguien cogería esa copa. Tenemos el dato de que San Pedro, después de la resurrección del Señor, marcha a Roma, ¿no? Sí. Y que San Marcos acompaña a San Pedro en esta viaje misionero. Por lo tanto, podemos suponer perfectamente que San Marcos cogería esa copa, que era de su familia, y se la llevaría a Roma. En Hechos de los Apóstoles también hay una referencia de que cuando San Pedro sale de la cárcel, va a casa donde estaba también la familia de Marcos, celebrando, ¿no? Por lo tanto, perfectamente podemos suponer que en Roma estaría el Santo Cáliz. Es todo una hipótesis, ¿eh? No tenemos ningún documento que lo diga, pero sí que tenemos toda esa tradición. ¿En qué documento también nos basamos para que el cáliz de Jerusalén pasara a Roma? Pues mira, cuando los sacerdotes celebramos la misa, gastamos los misales, ¿no? Sí. El misal recoge toda la tradición litúrgica de la Iglesia. En los primeros siglos, los presbíteros, al celebrar la Eucaristía, se inventaban las anáforas, ¿no? Y los prefacios. Y la Iglesia, que es muy sabia, empezó a recopilar toda la tradición litúrgica. Fíjate que cuando conocemos que está el canon romano, que es el que con el que se celebraba en Roma. Y ahí, cuando hablamos de los diferentes prefacios, se habla del cáliz, de un cáliz, ¿no? Pero en el canon romano no habla de un cáliz, sino que dice Jesús, en sus santas y venerables manos, cogió esta copa gloriosa, esta y no otra. Y ahí sacamos la hipótesis de que en Roma se gastaba el santo cáliz como si fuera el cáliz de la Cena del Señor y que era considerado el cáliz papal. Lo gastaban los papas para celebrar la Eucaristía. Por eso tenemos la hipótesis de que el cáliz fue llevado a Roma por San Pedro y que lo conservaron los papas sucesores hasta Sixto II. ¿Qué pasa con Sixto II? Que está en la época de las persecuciones. Claro, persecución. Fue un tiempo muy intenso, ¿no? Entonces, Sixto II manda a su diácono principal, San Lorenzo, que custodie los tesoros de la Iglesia. Y la fortuna, la providencia, quiso que San Lorenzo fuera español, de Huesca. Claro. Claro. Y por eso tenemos la hipótesis de que San Lorenzo mandaría el cáliz con un soldado y con una carta a casa de sus padres. Era oriundo de Huesca y a partir del siglo III o IV ya tendríamos el cáliz en España, en la zona de los Pirineos. Fíjate que estuvo en varios sitios, en Yebra, en Siresa, en Santa María de Sánsabe, en Balío, hasta que al final tenemos ya el dato de que a partir del siglo XI estaría en el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. ¿Por qué estuvo en varios sitios en la zona de los Pirineos? Porque a partir del siglo VII en España vino la invasión musulmana, a partir del año 713. Y sería el cáliz, seguro que sería un objeto que podría ser sí, claro, cogido
buscado. Exacto, robado o Total profanado, cual. ¿no? El primer documento escrito que tenemos sí que ya aparece en el año 1399, cuando el rey de Aragón, Martín el Humano, pide a los monjes de San Juan de la Peña que suelten el cáliz y que para pasar no solamente el cáliz, sino al todo el relicario de la corona de Aragón. No quieren soltarlo, al final tienen que soltarlo, tiene que intervenir el Papa Benedicto XIII, pero en 1399 el Santo Cáliz saldrá de San Juan de la Peña, pasará a Zaragoza, de Zaragoza pasaría al Palacio Real de Barcelona, hasta que se trasladó la sede del rey de Barcelona a Valencia y se trajo no solamente el Santo Cáliz, sino, como he dicho antes, todo el relicario de la corona de Aragón. Estamos hablando ahora de la época de Alfonso V el Magnánimo. El Magnánimo. Este Alfonso era un rey muy batallador, que le encantaban las conquistas, y tenía sus cruzadas por Nápoles, por Sicilias, y le pidió a la Catedral de Valencia un aval económico para poder costear todas sus empresas, todas sus batallas. Los canónigos de la catedral le dijeron que sí, pero como no eran tontos, le pidieron un aval y dejó como aval todo el relicario de la corona de Aragón. Y como no devolvió ese aval económico, el 18 de marzo de 1437, el Santo Cáliz con todo el relicario fue entregado a la Catedral de Valencia. Así que fíjate que tiene una historia preciosa. Qué maravilla, qué maravilla escucharlo y conocer esa historia. Cuando uno llega a ver el cáliz, ve que está todo ornamentado, tiene todo un trabajo de orfebrería. O sea, uno ve y dice, no puede ser ese el cáliz, ¿no? Apenas uno lo ve. Y no se da cuenta que es la copa pequeña que está sobre ese lugar donde reposa la reliquia. ¿Quién hizo ese trabajo de orfebrería que es una maravilla también? Pues a ver, nosotros tenemos el dato, claro, cuando uno ve el Santo Cáliz y ve todas las perlas y todas las cosas, pues dice, uy, ¿y esto cómo puede ser así? Pues a ver, lo que es auténtico es la parte de arriba. Todos tomamos por la mañana un café, ¿verdad? ¿Y dónde lo tomamos? En una taza, ¿no? Tal cual. Pues lo que es la auténtica reliquia es la taza de ágata, que es como si fuera una piedra semipreciosa. Esa sería la reliquia sagrada del Santo Cáliz. Sabes que las reliquias sagradas, sobre todo estas, no pueden tocarse. Por eso tenemos la teoría que a partir del siglo XI, cuando está el Santo Cáliz en San Juan de la Peña, le pondrían las asas y el pie y la naveta. El que puso eso es o sea, si el cáliz es una joya arqueológica, es también una joya de orfebrería. Además, es toda una catequesis porque tiene 24 perlas y las 4 esmeraldas que simbolizan los 24 ancianos del Apocalipsis que están contemplando la gloria celestial, ¿no? Y las 4 piedras serían los 4 evangelistas. Un poco como reflejando, ¿no?, que esa copa era algo importantísima. Y además, toda la orfebrería, todo lo que es el relieve de las asas y del nudo, es también de una belleza y de una finura impresionante. Pensamos que en el siglo XI se pondrían este complemento de las asas de oro y de la naveta. La naveta también, que tiene su gracia, porque sabes, cuando se limpió en 1960, el profesor Beltrán, que era catedrático de arqueología de Zaragoza, hizo la primera investigación científica. Y lo primero que hizo fue, ¿sabes qué fue? Limpiarlo, porque decía que tenía mucha mugre. Madre mía. Y encontró en la naveta, en la parte de abajo, una inscripción en árabe cúfico, que no sabíamos, era como un enigma, ¿no? Y parece que sea como una marca de la vajilla, o que pudiera ser, que se pueda describir, hay varias teorías sobre esto, ¿no? Como la resplandeciente, también a lo mejor porque el Santo Cáliz, al ser de ágata que trasluce la luz, en cuanto se le pone un foco interior o que le da la luz, es de una belleza impresionante, es como si fuera un mármol, ¿no?, o un alabastro que trasluce la luz, y es un espectáculo de luz y de belleza. Esto, don Álvaro, es una responsabilidad enorme ser celador del Santo Cáliz también, ¿no? Pues bueno, es verdad que todos los canónigos de la catedral somos como custodios y protectores, pero se encarga uno, que en este caso soy yo, pues cuando hay que sacarlo, lo sacamos el último jueves de octubre para la fiesta anual del Santo Cáliz. Lo sacamos también el Jueves Santo. Nunca se gasta como vaso litúrgico. El cáliz siempre lo hemos tenido como una reliquia para que la gente la pueda venerar.
pero nunca se ha gastado como vaso litúrgico. Y lo sacamos pues si viene alguna autoridad o hay que hacer algún reportaje. Recientemente hemos hecho un escaneo con las nuevas técnicas, un escáner que trajeron impresionante con láser para tener en formato digital tridimensional la reliquia, ¿no? Entonces hay que sacarlo. Sabes que el 2 de abril de 1744 el cáliz se sacaba el Jueves Santo para el monumento eucarístico. Y el canónigo que lo cogió se le cayó y lo partió. Tremendo, tremendo. Se levantó acta notarial, se buscó al mejor joyero de Valencia, se pegó. Y se dicen que 3 días después el canónigo que se le cayó le dio un síncope y se murió. Yo le pido al Señor que si alguna vez se me cae, no tarde 3 días en morirme, sino que hizo facto, el Señor me lleve a su gloria y el que tenga que apegarlo, que lo apegue. Y por eso cuando sacamos el Santo Cáliz, el canónigo nunca está solo, siempre está acompañado de 4 personas porque te puede dar un desmayo o puedes tener un tropiezo, ¿no? Para que si pasase alguna cosa, tuvieras enseguida compañeros que te puedan sujetar o sujetar la reliquia, ¿eh? Y lo sacamos siempre con muchas medidas de seguridad y también como, aunque el cáliz está conservado y es una pieza de piedra compacta, pues nuestra misión y obligación es pasar el cáliz. Si lo tenemos desde el primer siglo, no, pues ojalá que dure 2000 años más, ¿no? Por eso, porque es una de las reliquias más importantes de la cristiandad. ¿Y qué importancia tienen las reliquias en base a la catequesis que brindan también, ¿no? Estas reliquias. Esta es impresionante, pero las reliquias han sido siempre en la historia de la Iglesia Católica muy importantes. No solo las que pertenecieron a Cristo, que tuvieron contacto directamente con Cristo, sino también las de los santos, ¿no? Claro, porque las reliquias nos remiten a algo más. Quiero decirte, yo te he dicho antes que el cáliz es una joya arqueológica. El cáliz es una joya de orfebrería. El cáliz también ha sido fuente, ¿no?, de inspiración para el arte y para la cultura. El cáliz también ha inspirado las leyendas de Santo Grial o las ha fomentado, ¿no? Todas las leyendas del rey Arturo, de todo esto. Tenemos también investigaciones preciosas de cómo muchos personajes que aparecen en las leyendas y muchos lugares tienen su referencia en los reyes de la corona de Aragón y en la geografía de los... Pero el cáliz, para nosotros, lo que tiene su belleza y su esplendor es porque es una reliquia que nos habla del mismo Cristo, ¿no? Las reliquias nos remiten a algo más. Hablabas tú antes de la reliquia de los santos, ¿no? Al final pensamos que los santos eran extraterrestres, y no. San Lorenzo, San Pedro, todos los santos de la Iglesia fueron hombres y mujeres enamorados de Cristo, y la Iglesia siempre ha venerado las reliquias para recordarnos eso, que tenemos que estar cerca del Señor. Y las reliquias porque de Jesucristo y de la Virgen María no tenemos reliquias, ¿no? Son los 2 cuerpos que están gloriosos en el cielo. Pero sí que tenemos estas memorias. Juan Pablo II, en 1982, cuando vino a Valencia, en el viaje apostólico que hizo a España, al ver el Santo Cáliz dijo: es un vestigio de la presencia de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, los que somos cristianos y queremos ser discípulos del Señor, contemplando el Santo Cáliz, estamos invitados a tener los mismos sentimientos que Cristo, a estar enamorados de Jesucristo y a pedir que nuestra vida cristiana sea auténtica. Fíjate que la Santa Sede no dice que este sea el auténtico, pero sí que es verdad que la Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica, nos ha concedido que la Diócesis de Valencia, cada 5 años y a perpetuidad, tengamos un año jubilar del Santo Cáliz. Pero un año jubilar eucarístico. Por lo tanto, hablar del Santo Cáliz es hablar de la Eucaristía, porque el Santo Cáliz tiene su función, ¿dónde? En el cenáculo, en el Jueves Santo, en la institución de la Eucaristía. Si bello e importante es el cáliz, más importante es lo que puede contener ese cáliz, ¿no? Que es la misma sangre de Cristo. Da igual que la misa la celebre el Papa con el cáliz o que la celebre un sacerdote en un campamento con un cáliz. Jesucristo, con su cuerpo y con su sangre, actualiza su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso la Eucaristía es la maravilla de las maravillas, ¿no? Absolutamente, es la presencia de Jesús con nosotros permanentemente, ¿no? Y lo que te decía yo antes, imagínate la cara de los apóstoles cuando dijo Jesús eso. Decían, pero este hombre, ¿qué nos dice? Su cuerpo, su sangre, hacete esto en memoria mía. ¿Esta es la nueva alianza? Claro, también sabemos que la cena del Señor con los apóstoles no se inspiraría en el ritual del Seder, ¿no?, de la cena pascual. Pero Jesucristo, de forma inaudita y por sorpresa, inaugura una nueva alianza. O sea, por eso hablar del cenáculo, hablar del Santo Cáliz, es hablar del inicio de la Iglesia. Y por eso el cáliz es una de las reliquias más importantes, ¿no? Yo me atrevería a decir, pues,
como la sábana santa, ¿no? Sí. Como las reliquias del Señor, ¿no? Como las espinas de la pasión, ¿no? Pero el cáliz es que el Señor lo tuvo en sus manos. Fíjate que es precioso ir a Tierra Santa, ¿no? Tenemos que rezar mucho por los cristianos de Tierra Totalmente. Santa y por la paz en aquella zona, ¿no? Ujú. Pero viendo el cáliz no tenemos que desplazarnos a Jerusalén, sino que viendo el cáliz estamos viendo lo mismo que vería Jesucristo y lo mismo que verían los apóstoles. Inclusive yo me atrevo a decir que la Virgen María, ¿no? Conocería también esa copa, ¿no? Y eso es impresionante, ¿no? Y por eso tenemos que pedir al Señor que contemplando Santo Cáliz, como dice San Pablo en una de sus cartas, tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Si no, nos quedaremos solamente pues, en una curiosidad histórica, en algo atractivo, en una joya arqueológica, ¿eh? Que es verdad que todo eso es cierto, pero para nosotros la reliquia tiene que despertar nuestra fe y nuestra integridad como cristianos. Padre, estamos en un año jubilar, justamente, como usted decía antes, se inauguró el 30 de octubre un nuevo año jubilar, el tercero, creo yo. ¿En qué consiste el año jubilar? Pues a ver, lo primero es que tenemos que pedir al Señor la gracia que no nos acostumbremos a los años jubilares, porque si no, vamos de año jubilar en júbilo y parece que pierda un poco la gracia. El año jubilar fue concedido, como te he dicho antes, por la Penitenciaría Apostólica, por el hecho de que Valencia custodia la reliquia del Santo Cáliz. Es un tiempo de gracia donde podemos ganar las indulgencias y es sobre todo un tiempo para reanimar nuestra vida cristiana, que a veces anda un poco como dormida. Es un tiempo también de peregrinación. El único templo jubilar en este caso sería la Catedral de Valencia. Y se nos pide, pues eso, que nuestra vida cristiana sea auténtica. Y sobre todo, este año jubilar que nos ha concedido la Santa Sede es un año jubilar eucarístico, por lo que te decía antes, porque no se puede desvincular la reliquia del Santo Cáliz de la Eucaristía. Por eso yo me pregunto y invito a los que nos escuchan a que se pregunten cómo es tu vida eucarística, cómo celebras la Santa Misa. A veces llega el domingo y para mucha gente parece que hay que cumplir o hay que quedar bien, o parece que la misa sea lo que nos observe, ¿no? Parece que prefiramos ir al fútbol o prefiramos comer. Y es verdad que el domingo es el día del descanso para jugar al fútbol, para estar con la familia, para hacer deporte, pero también para celebrar la Santa Misa, ¿no? ¿Cómo vivo yo la Eucaristía? ¿Hay coherencia en mi vida? Por todo eso, en el año jubilar, pues estamos invitados a poder llevarlo a nuestra vida. La Iglesia nos pide como 5 condiciones, ¿no? Que sería visitar el templo jubilar, rezar por las intenciones del Santo Padre, celebrar la Eucaristía, habernos confesado, estar en gracia sacramental y luego hacer también alguna obra de misericordia o de caridad. En este caso, el arzobispo nos ha pedido que atendamos a una fundación que atiende a enfermos mentales o también a mujeres excluidas, algún proyecto de Cáritas, para también vincular la devoción eucarística con la caridad. ¿Cómo se hace para perseverar en la fe ante las dificultades? Pues estar enamorados del Señor. Solamente aquel que experimenta el amor de Dios pues puede perseverar, ¿no? Fíjate, lo decías tú antes, o sea, hay un refrán que a mí me ayuda mucho en mi vida cristiana y en lo cotidiano. Dice que la confianza da asco, ¿no? Y a veces a los que más queremos nos cuesta mucho mostrar el cariño, ¿no? Dar un beso a tu padre, saludar a la gente, dar las gracias, sobre todo en la familia, ¿no? El Papa Francisco lo decía con mucha frecuencia, ¿no? En la familia tenemos que dar las gracias, pedir perdón y estar atentos unos a otros, ¿no? Y a veces, ¿qué más da? ¿Qué más da, no? Pues ya lo haré, fíjate. Pues eso que nos pasa en la familia, con la gente que queremos, nos puede pasar con el Señor, ¿no? Decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Esto de cuando rezamos los mandamientos y tal, pero como te despistes, se ponen muchas cosas antes que Dios, ¿no? Por eso, qué importante es que de cuando en cuando hagamos examen de conciencia, te pares un momento y te preguntes cómo es tu vida cristiana, si realmente somos coherentes, si hay cosas que nos apartan de Dios, si entramos en el plan de Dios. Y por eso estos años jubilares que nos entrega la Iglesia es un tiempo precioso, ¿no? Es un tiempo de júbilo, de santa alegría, para que nos replanteemos cómo es nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana y sobre todo para que veamos si en nuestra vida cristiana aparecen los frutos de la fe, la bondad, la amabilidad, la entrega, la bendición, la alabanza, la acción de gracias, el perdón, el amor, la misericordia, porque a lo mejor aparecen otros frutos, puede aparecer el odio, la venganza, la rivalidad, las malas palabras. Vivimos en un mundo con mucha violencia, con mucha agresividad, y donde hay un cristiano tiene que aparecer un lenguaje diferente. Pues ojalá que podamos coger las almas de la Iglesia para que donde haya un cristiano haya un testigo del amor de Dios. Y si no estamos enamorados del Señor, si no experimentamos su amor, esto es imposible. El otro día escuchamos el Evangelio de las Bienaventuranzas, ¿no? Sí. Pues ese es nuestro carnet de identidad, ¿no?
Ese es nuestro ADN, ser misericordiosos, ser amantes de la justicia, de la paz, y teniendo claro que la bienaventuranza máxima es Jesucristo. Quien conoce a Jesucristo, la vida nueva aparece, la vida nueva en Cristo Jesús, ¿no? Esa es la experiencia. Y la verdad que yo agradecerle todo este tiempo que estuvo con nosotros, que nos contó la historia del Santo Cáliz, esta cercanía que hemos sentido todos los que pudimos escuchar esta charla y esta cercanía a vivir la misa activamente, ¿no? A participar activamente, renovando este amor hacia Jesús, que no es otra cosa que devolver a quien nos amó primero un poquito de ese amor, ¿no? Y muchas veces, y la verdad que usted lo vive cotidianamente, una forma más sencilla de llegar a ese amor de Jesús, me parece que tenemos una madre que nos ayuda en este sentido muchísimo, ¿no? Y acercarnos a la Virgen también nos acerca muy rápido a Jesús, ¿no? Pues claro que sí, fíjate que la Virgen María es la que acompañó a Jesucristo, ¿no? Ella es la bienaventurada que llevó al bienaventurado, ¿no? Aquí en Valencia la invocamos con este dulce título de Madre de los Desamparados, una advocación que está muy vinculada con las obras de caridad. Y todos, tarde o temprano, experimentamos el desamparo. Fíjate que antes te hablabas tú de cómo vivir la vida en medio de las pruebas y dificultades. Pues mira, la vida es un misterio. Cualquiera que nos escuche ahora, si repara su vida, encontrará alegrías, proyectos y gozos, y también encontrará lágrimas, sufrimientos, enfermedades, muertes, ¿no? La vida es un misterio. El sufrimiento no hay que buscarlo, ¿verdad? Si no seríamos masocas, ¿no? Pero cuando aparece el sufrimiento, porque cuando la vida nos va bien, no solemos tener crisis de fe, ¿no? Cuando todo va bien, estamos cogidos al Señor. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene una injusticia, cuando te quedas sin trabajo, cuando tienes un problema con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, es ahí cuando muchas veces nuestra fe puede tambalearse. Y es ahí cuando mi experiencia al menos es acudir a la protección de la Virgen María. Nos encanta ver a la Virgen María, pues, con el manto, con las ofrendas de amor, con la corona, la sacamos en anda, en procesión, pero la Virgen María en Jerusalén, en Belén o en Nazaret no iba así, ni la sacaban en andas ni iba con la corona, sino que era una mujer sencilla de Israel que se fió del Señor. Esta es la clave, fiarse siempre del Señor y ver que nuestra vida es historia de salvación, en las alegrías y en los gozos y también en las lágrimas y sufrimientos, y nunca perder la esperanza. Y para eso, siempre cogidos de la mano de la Virgen María. Ese es mi secreto, siempre con María, y con María hacia Jesús. Muchísimas gracias, don Álvaro, por esta hermosa charla. Le pido, como un atrevimiento extraordinario, si nos puede dejar una bendición para todos los oyentes y agradecerle de nuevo esta hermosa charla. Pues que el Señor os bendiga a todos, que os colme en vuestras alegrías, en vuestros proyectos, que también os acompañe en las lágrimas y sufrimientos, siempre cogidos de la mano de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Que Jesucristo el Señor reine en nuestra vida. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saludos para todos. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. A ustedes.